Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer a todos los portavoces y también a usted facilitarme que la comparecencia fuera en este punto del orden del día, en lugar del que estaba previsto. En segundo lugar, felicitar al señor Rodríguez de la Calle por su posición como director general. Y empezando ya un poco sobre lo que ha estado usted diciendo, empezando por lo bueno y por la parte final, me alegra oír que tienen entre sus planes ir incorporando a más letrados y abriendo más despachos, porque efectivamente la situación ahora mismo pues es complicada y hay un cierto colapso, ¿no? Pero también ha dicho otra cosa al principio sobre el SMAC, que lo ha definido como que hay que cumplimentar un trámite que es preceptivo en algunas ocasiones. Y yo creo que ahí está un poco la clave de todo lo que estamos hablando, ¿no? En mi opinión, la pandemia ha puesto encima de la mesa la verdadera utilidad del servicio de mediación y conciliación, porque este servicio, que está pensado en su espíritu para lograr un acuerdo de conciliación cuando un trabajador es despedido o en otras situaciones como reclamaciones de cantidad, etcétera, y que es un trámite previo a la vía judicial, yo creo que no acaba de cumplir su función, ¿no? Y creo que hay varios problemas que son importantes que hablemos de ellos. Uno de ellos es el plazo, ¿no? Sabemos que hay un plazo, que es un plazo de 20 días para presentar esta acción, pero que se descuenta de la vía judicial. Y esto genera unos problemas tremendos, ¿no? Por ejemplo, si un trabajador presenta la papeleta el día 19, pues le queda un día para presentar la vía judicial. Y creo que es una de las cosas irregulares y no muy habitual en la legislación, en el ordenamiento jurídico español. Y claro, pasan una serie de cosas como son las prácticas a las que acaban yendo los abogados, ¿no? Los abogados de los trabajadores, en los casos en los que no hay acuerdo y que saben que no hay acuerdo, lo que suelen hacer es presentar en paralelo la demanda sin haber obtenido la resolución del SMAC y luego subsanan aportando el acta sin acuerdo. Esto es una práctica prácticamente, 100%, ¿no? Y claro, si usted le pregunta a cualquier abogado laboralista, pues le va a decir pues que el SMAC pues es un trámite inútil, una pérdida de tiempo, y cuando no hay un acuerdo previo. Porque la realidad es que el letrado conciliador es muy raro que busque el acuerdo entre las partes, como si se hace luego en sede judicial. Es decir, básicamente, pues como decía usted, es un trámite por el que hay que pasar, pero donde no se genera un verdadero esfuerzo. Y es una pena, porque lo cierto es que los acuerdos del SMAC tienen fuerza de ley entre las partes. Es decir, que si se hiciera un verdadero esfuerzo de mediación en este punto, por un lado, pues se cumpliría el fin para el que existe este organismo, y en segundo lugar, se aliviaría la carga de trabajo en los juzgados de lo social, que están absolutamente, pues colapsados, ¿no? Como todos sabemos. Entonces, claro, ahora llega la situación de la pandemia, que evidentemente es algo inesperado y que ni está dimensionado, ni teníamos los medios telemáticos, ni... yo recuerdo siempre al consejero, en las conversaciones que teníamos durante la pandemia, que decía que, claro, que la ley era del año 70 y no sé cuál, y que no preveía pues las circunstancias que hemos tenido, ni existía la tecnología que hay ahora. Y está muy bien, pero que el gran problema no es tanto tecnológico o no El problema es que se convierta en eso, en un mero trámite, y que por tanto no tenga ninguna utilidad, salvo cuando ya las partes están de acuerdo y por tanto no tiene tampoco ninguna utilidad. Pero además, hay cosas que han pasado ahora que son graves, ¿no? Por ejemplo, antes, una copia de la papeleta del trabajador se enviaba de oficio desde el SMAC a la empresa, y así la empresa pues tenía conocimiento de que se había presentado la papeleta. Claro, si no, no sabe que ha presentado una acción en el SMAC, y por tanto le puede perjudicar en su posición a la hora de la citación. Entonces, claro, con la pandemia, ustedes, yo creo que con buen criterio, facilitaron que la papeleta se tramitara de forma telemática. Pero, claro, el SMAC ya no envía la papeleta a la empresa, como hacía antes. Y han decidido que sea una carga del trabajador el envío de la papeleta, facilitar una copia. Pero claro, el problema es que si no hay avenencia entre las dos partes, o sea, si el trabajador pues está peleado con la empresa, o el asunto es que lo más seguro es que ese trabajador no envíe la papeleta, porque no tiene ningún incentivo para hacerlo, y esto, claro, tiene unas consecuencias muy negativas para todo el proceso. Y claro, la realidad es que ahora, como le digo, me alegro del anuncio que hace usted de esas nuevas incorporaciones, pero a fecha de hoy es verdad que muchas cosas que antes se hacían sobre la marcha y sin cita previa,
pues ahora mismo no se pueden hacer. Y entonces esto yo creo que ralentiza mucho ahora mismo la gestión. Dan citas para 2 o 3 semanas y entonces pues puede pasar, como de hecho está pasando, que en esa gestión que le digo que hacen los abogados laboralistas de pedir también al mismo tiempo la vía judicial, se estén dando fechas para vistas judiciales en los juzgados de lo social cuando todavía no se ha producido el acto de conciliación en el SPAC, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en fin, los problemas los conocemos todos y yo creo que es bueno que, vamos, no es bueno, dentro de la fatalidad que es esta terrible pandemia, pero sí que aflora problemas que a lo mejor estaban un poco sumergidos y que ahora pues a lo mejor es el momento de tomar decisiones y de hacer que este organismo sea verdaderamente útil y eficaz en su gestión. Y nada más, muchísimas gracias. Claro, señor Rodríguez, claro que usted no ha dicho lo de trámite con una intención peyorativa, pero yo lo que he querido poner de relieve es que efectivamente el hecho es que al final se convierte en un mero trámite cuando, desgraciadamente, creo que no cumple la función para la que se puso en marcha este servicio, ¿no? Y yo lo que creo que, llegados a este punto, y como decía, la crisis nos ha puesto un poco, ha aflorado los problemas, y yo creo que sería bueno que, lo digo con total ánimo constructivo, de que hiciéramos todos una reflexión para que el servicio de mediación sirva precisamente para mediar y que no sea pues que los que ya llegan con acuerdo, pues todo muy bien, pero los que no llegan con acuerdo, sabemos positivamente que en el 99% van a ir a la vía judicial o en el 99,9%. Y, pues bueno, como no le he dado tiempo, y lo entiendo, pero un poco le recuerdo los temas. Creo que los plazos son un problema. No puede ser que compute el plazo de vía judicial en el plazo de SMAC, porque entonces pues no nos quedamos sin tiempo para hacer uso de nuestros derechos. Insisto de nuevo en esa visión que tiene que tener el letrado de verdaderamente conciliar y tener más. Quizás es una falta de recursos, probablemente sea por esto, pero yo creo que eso es muy importante. Y bueno, como ha tomado su papel la portavoz de Unidas Podemos respecto a portavocía de lo que es cómo funciona aquello, a mí lo que me llega, y no puedo decir otra cosa, he hablado con varios abogados laboralistas que conocen bien el asunto y me dicen que la papeleta no se está enviando, o al menos no se está enviando, igual ha empezado a enviarse ahora, no lo sé, por eso quizás usted no lo puede decir, pero que eso es lo que a mí me han transmitido y es lo que yo cuento. Muchas gracias, nada más.